hacer Dios con algo sencillo o insignificante? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Te lo pregunto porque un día leí una historia de una mujer que, motivada por la gran necesidad que hay en la India, preparaba un paquete humanitario para enviarlo. Su hijo la vio y se sintió motivado también a querer ayudar. Y su hijo fue, sacó de su alcancía un centavo, un centavo. Lo trajo, le dijo a su mamá: ¿puedes poner este centavo también ahí en el paquete que vas a enviar a la India? Y la mamá le dijo: sí, hijo, claro que sí. Pero la mamá pensó: ¿para qué servirá un centavo? Resulta que la mamá dijo: bueno, voy a hacer algo con este centavo. Compró un folleto evangelístico. Y entonces metió ese folleto evangelístico en el paquete. Y lo envió. Resulta que ese folleto evangelístico llegó a manos del jefe de Birmania, el cual se convirtió al cristianismo. Y él compartió el evangelio con otras personas. Llegó un día a crecer tanto el número que se estableció una iglesia adventista. Y después de establecer una iglesia adventista, llamaron a misioneros que vinieran a trabajar. 15,000 adventistas eran parte ya de esa comunidad como resultado de un centavo. Esto me hace recordar un poquito lo que Dios puede hacer con instrumentos limitados o insignificantes. En esta ocasión hablaremos un poquito acerca de Pedro. Pedro, que dice Hechos 2:41, en un solo sermón llevó a la conversión a 3,000 personas, es el mismo Pedro que contradijo a Jesús acerca de su muerte. Es el mismo Pedro que quiso caminar en el agua y se hundió al quitar su mirada de su maestro. Es el mismo Pedro que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando no tenía que haberlo hecho. El mismo Pedro que se quedó dormido en el Getsemaní cuando le pidieron que orara. El mismo Pedro que negó a Jesús unas horas antes de su crucifixión. Pero bendito sea el Señor, que Él utiliza a cualquiera que se deja utilizar. Y a través de Él puede hacer cosas grandiosas. De eso hablaremos en esta ocasión. Es la lección número 9. Y te invitamos a que te quedes con nosotros, Pedro y los gentiles. Ya en un momento iniciamos. Nos place darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 9 titulada Pedro y los gentiles. Nos sentimos contentos de que nos acompañes y esperamos que este repaso sea de mucha bendición para tu vida. En esta ocasión, una vez más, tenemos a nuestros invitados especiales. Tenemos en primer lugar al pastor Abraham Ramírez, quien actualmente es pastor de distrito en la iglesia del distrito de Nesa, y queremos darle una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Pues listos para considerar la lección número 9, que habla de un personaje con una historia sorprendente, maravillosa, de transformación, ¿no? Vemos a un Pedro impulsivo, un Pedro que falló varias veces, como se dijo en la introducción, pero que después vemos a un Pedro que va y predica a donde el Señor lo lleva y tiene poder, tiene fortaleza en la predicación. Es maravilloso hablar de este personaje. Amén. Y sobre todo pensar que si lo convirtió a él, lo transformó a él, nos puede transformar también a nosotros. Tenemos esperanza, pastor. Tenemos esperanza. Gracias. Tenemos un invitado especial, como hemos acostumbrado durante estos repasos. Tenemos al pastor Hortensio Vázquez. Él actualmente sirve al Señor como vicepresidente de Gema Editores. Es nuestra casa publicadora aquí en México y nos place darte, pastor Hortensio, un gran amigo desde hace muchos años. Gracias. Una cordial bienvenida. Gracias, pastor, qué amable, y con gusto estamos aquí para poder hacer el comentario de la lección, que está muy interesante. Como ya se dijo, la vida anterior de Pedro, pero como en el momento oportuno la misericordia y la gracia de Dios lo alcanzó, y esa vida fue transformada para convertirlo en el primer misionero para los gentiles. Y yo creo que ese es el propósito para la iglesia de hoy. Muchas gracias, muy amable. Seguramente la lección será muy motivadora para todos nosotros, porque también tenemos el deseo de que Dios nos use.
Muy bien, vamos a aprovechar para enviar algunos saludos y agradecemos a la gente que nos escribe en los diferentes portales. Gracias por escribirnos, gracias por mandarnos saludos. Queremos contribuir a mencionar algunos de estos amigos que nos siguen. Pastor Abraham. Sí, pastor. Saludamos afectuosamente a Annette Vázquez y a la vez ella nos pide que saludemos a la familia Vindas de la iglesia Indy Norte en Indiana, Estados Unidos. Así que muchos saludos para ellos, muy afectuosos. Y también para Ambrosio Robles, que nos pide saludemos a la iglesia en Central Falls, en Rhode Island, en Estados Unidos. También un caluroso y afectuoso saludo para ellos. Y a Saúl Díaz Lagunas, que nos escribe y nos ve desde Chile. Un saludo para ellos. Claro que sí, un caluroso saludo. Gracias por escribirnos. Pastor Hortensio tiene algunos saludos también. Bueno, es un privilegio para mí también hacer público estos saludos desde Brasil, de Juan Moore. Dice él que pues le gusta, agradece por la lección tan maravillosa que pues leyó la anterior, supongo, y que fue una inspiración a todos los que la han oído, escuchado, y que Dios siga pues con mucha bendición este propósito del repaso de la lección. Claro que sí. Tengo yo aquí algunos, es la Iglesia Adventista Hispana de Tulsa, allá en Oklahoma. Un saludo, gracias por escribirnos y porque este repaso es de bendición. También así a los hermanos de Lima, Perú, en Avenida Brasil, dice aquí. Y también saludos a Julio Castillo de Bariloche, Argentina. Gracias por estar con nosotros y por seguir este repaso. Esperamos que sea de beneficio para sus vidas y si eres un maestro de escuela sabática, este repaso te pueda servir porque para eso se haya realizado. No para que la gente no estudie su lección, sino ese repaso debe ser un complemento de estudio de la lección para aquellos maestros que la exponen en sus clases. Bien, vamos a proveer lo que sería el bosquejo de nuestra lección y vamos a comenzar con el primer punto, Pastor Abraham. Sí, pastor, el primer punto sería una vida de continuo aprendizaje. Sí. Y esto lo podemos aplicar a la vida de Pedro, ¿verdad? La vida cristiana empieza aceptando a Cristo Jesús, pero cuando se acepta a Cristo Jesús tenemos que ir aprendiendo muchas cosas. Así que la vida cristiana es una vida de continuo aprendizaje. Procesos, ¿verdad? Así es. Procesos. El segundo punto, Pastor Hortensio, ¿cuál sería? Bueno, el segundo punto va a ser muy interesante porque tiene que ver con cómo quitar los prejuicios y cómo derribar esas barreras. Y justamente la lección 9 nos estará enseñando, indicando la manera como Pedro pudo tener esta enseñanza para poder quitar esos prejuicios de la mente, de su corazón. De ver a ese Pedro parroquial, ahora ver a ese Pedro ya maduro, con una experiencia diferente y con la disposición de cumplir la misión de Cristo. Claro que sí. Un punto muy importante y el tercer punto sería costumbres versus principios. Vamos a ver cómo es que cuando el Evangelio llega, pues a veces hay que aprender a diferenciar entre lo que son costumbres que uno puede mantener, pero también algunas cosas que debemos dejar cuando los principios se establecen. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de esta interesante lección. Lección número 9, Pedro y los gentiles. Ya regresamos. Bien, aquí estamos de vuelta y estamos listos para desarrollar la lección número 9, titulada Pedro y los gentiles. Vamos a hacerlo no sin antes pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes a entender esta lección para poder compartirla. Pero no solamente para poder compartirla, para poder aplicarla en nuestras vidas. Que realmente podamos saber, Señor, y conocer lo que tú puedes hacer con alguien que dispone su vida y sus talentos para servirte y para llevar tu evangelio a todos lados donde sea necesario llevarlo. Bendícenos, Señor, y que sea este repaso de gran bendición para nuestra vida y para todos los que nos escuchan también. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces al estudio de la lección número 9, Pedro y los gentiles, y ya dijimos que el primer punto de el bosquejo es una vida de aprendizaje continuo. Pastor Abraham, Pastor Hortensio, decíamos en la introducción, pues definitivamente es interesante lo que Dios puede hacer con un instrumento que se deja usar. Vemos la vida de Pedro, una vida pues a veces con muchos desatinos, ¿verdad? Cierto. Mucha imperfección, pero después vemos a un Pedro en el Pentecostés que es totalmente otra persona, ¿verdad? ¿Cómo opera ese sistema de aprendizaje que el Señor usa a través de nuestras vidas? Bueno, Jesucristo dijo en Hechos 1:18 que no se fueran de Jerusalén. Después de esos 40 días que Jesús se les apareció a ellos y que tuvo más de una reunión con ellos, y finalmente dice la Biblia que los reunió. Y una vez los reunió les dijo que no se fueran de Jerusalén, porque 10 días después iban a ser empoderados por el Espíritu Santo y entonces serían testigos, no solamente en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Este escenario, este evento tan interesante desarrollado en Jerusalén, que si vemos Jerusalén es justamente una conexión de Asia, de Europa, de África, y por lo tanto tenía que ser ahí el evento donde iban a ser empoderados y donde iban a tener una vida de aprendizaje a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente empoderó a los discípulos, sino también empoderó a la gente que estaba allí para que tuvieran la capacidad de escuchar y poder ser transformados en una vida nueva. Hechos capítulo 2, versículo 5 dice que en ese evento, cuando fue el derramamiento del Pentecostés, el Espíritu Santo, y el cumplimiento de la profecía de Joel, porque justamente Pedro hace referencia al profeta Joel cuando ya da su sermón. Entonces, inclusive hoy la Iglesia Adventista en la misión global del 2015 al 2020 dice creed a sus profetas, y justamente Pedro hace eso, en esa vida de aprendizaje constante. Dice Hechos 2:5 que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Ahí tiene que suceder el epicentro. Ahí tendría que ser el epicentro de vinculación del despliegue misional. Porque justamente durante 3 años y medio Jesucristo sembró la semilla del Evangelio, y la gran cosecha se realiza en el día del Pentecostés y el gran bautismo. Entonces, esas 3,000 personas que fueron bautizadas, de acuerdo a lo que nos dice Hechos 2:5, yo describí aquí 6 regiones, ¿verdad? Se menciona de 15 países, pero 6 regiones donde la gente tenía que tener un aprendizaje nuevo, porque posiblemente esa gente traía sus teorías, sus costumbres, su forma de conocer a Dios, su religión, sí, sus dioses, su manera de adorar, pero ahora tenían que tener un aprendizaje nuevo, y justamente el Espíritu Santo les dio capacidad para entender ese nuevo mensaje. Era un mensaje de salvación, era un evangelio de transformación, que era Jesucristo mismo el que iba a ser presentado allí, ¿no? Puedo encontrar aquí seis regiones muy importantes. La Biblia dice que estaban los partos, los medos, los elamitas, y este tipo de gente se conoce que eran habitantes de Mesopotamia, porque estaban fuera de la región del Imperio Romano. Pero también estaba que Mateo posteriormente, capítulo 2, Mateo 2, hace referencia, alude al cristianismo en esas regiones, hablando de los reyes del Oriente. Pero también dice que allí estaban los habitantes de Judea. Posiblemente Judea incluye a Jerusalén y sus alrededores, pero también puede incluir a Galilea, ¿verdad? Y de alguna manera las tierras de Israel que se conocen hoy. Claro. También estaban los habitantes de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia. Esto se conoce como hoy la región de Asia Menor, la actual Turquía que se conoce actualmente. Pero también estaban los habitantes de Egipto.
y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, que eso se conoce como el territorio africano. Y estaban los forasteros de Roma, que posiblemente se conoce que eran habitantes del Imperio Romano o posiblemente eran de la ciudad de Roma. Justamente Pablo en Hechos 28:15 hace referencia de la ciudad de Roma y de los cristianos en Roma. Estaban los cretenses, los árabes, que Pablo hace referencia a los árabes en Gálatas 1:17 y hace, a los cretenses y a los árabes lo hace en Tito, ¿verdad? Esa relación que tiene. Y aclaro esto, Pablo hace referencia de ello, ¿no? En primer lugar, voy a corregir, Pablo hace referencia de los árabes en Gálatas 1:17 y a los de Creta en Tito 1:5-12. Es ahí donde está el epicentro del nuevo conocimiento, de conocer el nuevo evangelio, de conocer a Jesucristo como el Salvador del mundo. Y ahora esas personas transformadas por el poder y el evangelio de Jesucristo, ahora llevan un nuevo mensaje. Claro, habían gente de todas las naciones. Claro. Ahí tenía que venir justamente la explosión de ese evangelio y de ese nuevo método que decíamos, ¿no, Pastor Abraham? Ahora ya no es vengan, ahora es... Vayan, ¿no? Sí, Pastor, sorprende la vida de Pedro, ¿no? Un Pedro impulsivo, un Pedro que, como decíamos, tuvo muchas fallas, pero ahora es un poderoso predicador de la palabra. Yo me imagino lo que pudieran haber pensado los discípulos cuando el Señor Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Me imagino comentando entre ellos, pues Jerusalén sí, Judea también. Samaria, bueno, ya el Señor Jesús hemos ido allá y hemos predicado, pero hasta el último de la tierra. ¿Sabes griego? ¿Sabes otro idioma? Yo nada más arameo. Y más o menos. ¿No? Y más o menos. ¿Cómo le vamos a hacer para ir a predicar allá? ¿No? Yo creo que muchas dudas o muchos cuestionamientos había en la mente de los discípulos. Pero yo creo que aquí podemos aprender algo, pastor. Se va a predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Cómo? No lo sé. Solo sé que debo cumplir mi parte. Dios hará milagros, como lo que hizo en el Pentecostés. Exacto. Personas de todas las partes debajo del cielo estaban ahí. 15 países, 6 regiones, ha dicho el pastor, ¿verdad? Que abarcaban continentes, africanos, asiáticos, estaban ahí. Y entonces Pedro, con un poderoso mensaje de salvación, ¿no? Si analizamos un poquito el sermón, dice que él habló acerca de que Cristo era el cumplimiento de las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Así es. ¿No? Jesús lo puso ahí en el centro. Y después dice que él fue exaltado. Él es el Mesías, él es el Hijo de Dios. ¿Okay? Y después un llamado. ¿Sí? Arrepiéntense y bautícense para perdón de los pecados. Para salvación. Qué poderoso mensaje, ¿no? Pedro aceptó a Jesús, pero tuvo que seguir creciendo. La vida cristiana es una vida de continuo aprendizaje, de continuo crecimiento. Dios quiera que estemos en ese proceso nosotros de crecimiento y que también podamos, como Pedro, predicar el Evangelio. Eso significa, Pastor Abraham, que el Señor va preparando al instrumento, pero también va preparando las circunstancias y el tiempo. Las circunstancias y el tiempo. Así es. Porque eso fue justamente lo que pasó, Pastor Hortensio. Claro. El Señor fue preparando, ¿verdad? Y vemos el asunto de Cornelio, por ejemplo. Un centurión romano, ¿verdad? Pagano, pero que al mismo tiempo, dice la Escritura, era un hombre que honraba a Dios y le buscaba en todas las áreas de su vida. El Señor va preparando los corazones, decía el Pastor Abraham. ¿Cómo se va a predicar el Evangelio en todo el mundo? No sé, pero necesitamos estar listos, como Pedro, para que el Señor nos use y estar seguros de que Dios ha preparado ya el terreno para llegar con la semilla del Evangelio. Claro. Sí, Pedro juega un papel muy importante aquí. Por eso el estudio del libro de los Hechos
debemos estudiarlo con toda la pasión del alma, porque ahí encontramos todos los métodos necesarios para cumplir la misión. Y cómo la vida de Pedro pues es transformada, que eso es vital, y la disposición que él tiene para ser guiado ahora por la indicación de Jesucristo, porque el mensaje de Jesucristo, el último mensaje con ellos al final de los 40 días que estuvo, fue un mensaje misional, ¿verdad? Un mensaje misional, de cumplimiento a la misión. Y no se vayan de Jerusalén. Y yo creo que es el mensaje para la iglesia hoy. La iglesia debe cumplir una misión. Y cada Pedro que está ahí dentro de la iglesia, yo creo que debe tener una vida independientemente de sus desaciertos, su naturaleza humana, carnal, la forma de pensar. Y a lo mejor hasta podríamos decir lo intelectual, porque en la iglesia tenemos muchos intelectuales, pero pocos dispuestos a someterse bajo el señorío de Cristo, estar dispuestos a cumplir la misión, claro, ¿verdad? Porque para cumplir la misión no necesitamos ser intelectuales, es simplemente ser humildes y obedientes a la voz de Jesucristo. Y dejarnos bautizar por el Espíritu. Amén. Así es. Así es. Todo esto hasta cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿No? Pidámoslo diario. Dice el Juan, debemos tener más hambre y más sed del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que realmente pedirlo diario. Nos va a empoderar, decía la Así palabra, es. ¿verdad? Así Para es. cumplir esa misión. Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos a la segunda parte de esta lección número 9, Pedro y los gentiles. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 9, Pedro y los gentiles. Ya analizamos la primera parte, una vida de aprendizaje, y vamos con la segunda parte, que es quitando prejuicios y derribando barreras. Pastor Abraham, Pastor Hortensio, estamos analizando justamente cómo es que el Señor
utiliza ahora el bautismo del Espíritu Santo para provocar, ¿verdad?, una explosión evangelística. Y entonces la lección de escuela sabática también nos habla, pastor, de qué importantes son los prejuicios, ¿verdad? Importancia en el sentido de que a veces se convierte en el mayor obstáculo para cumplir la misión, ¿verdad? Que era justamente lo que el Señor tenía que trabajar con Pedro, ¿verdad? Sí, claro. Con Pedro, como tal vez tiene que trabajar también con nosotros hoy. Sí, Pedro, como decimos, Pedro en su juventud, en sus inicios, era un Pedro parroquial, ¿no? Muy hermetizado, muy cerrado en su propio círculo de creencia, y él era un judío natural y él defendía capa y espada eso, ¿no? Pero Jesucristo le había enseñado que hay que ir más allá de esos prejuicios y hay que romperlos. Mismo Jesucristo había enseñado ya durante su ministerio que hay que ir a las ovejas perdidas, hay que ir a los gentiles. Y Jesucristo fue que justamente dice que Samaria tenían que rodearla para no pasar por ahí, pero Jesucristo fue ahí para cumplir una misión para los samaritanos, y fue a la región de Gadara para cumplir una misión también con los gadarenos. Y Jesucristo hizo muchas cosas, fue a Fenicia, fue a Tiro, a Sidón, para cumplir una misión ahí también. O sea, de alguna manera silenciosa o ejemplar, Jesucristo fue... El Señor estaba mostrándole que tenían que romper ese paradigma, ¿verdad? Y salir de su confort, salir de su cascarón, ¿verdad? E ir y llevar la misión, el mensaje, que era el propósito del Evangelio. ¿Sabe que en Hechos 1:18 dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea? Y justamente después de la persecución que se desata en Jerusalén, y todos son dispersos después del Pentecostés, por alguna razón Pedro llega a Jope. Y Jope era territorio, en aquel entonces, Jope formaba parte de Judea. Y allá estaba cumpliendo ya una misión, porque dice: me seréis testigos en toda Judea. Y Pedro es el enviado para allá. ¿Por qué? ¿Por qué no fue Pablo? ¿Por qué no fue Bernabé? ¿Por qué no fue Lucas? ¿Por qué no fue otro discípulo? ¿Por qué Pedro? ¿Y por qué tuvo que llegar a la casa de Simón el curtidor? Porque posiblemente Pedro era el más prejuiciado. Correcto. ¿Verdad? Y de alguna manera este hombre tenía que ser enseñado para romper esos paradigmas, claro, ¿verdad? Esas barreras. Y justamente llega a Jope, antes de habitar en la casa de Simón, y que los hermanos de Lidia saben que Pedro está ahí, y surge el evento de Tabita, ¿verdad? De Dorcas. Y entonces es llamado, porque justamente Lidia está aproximadamente unos 18 kilómetros de Jope. Y es llamado. Y Pedro va, ¿verdad? Y el milagro de la resurrección. Y entonces dice que esa noticia es escuchada en Jope. Y entonces es llamado otra vez para Jope. Y justamente no había otro lugar que le ofrecen que la casa de Simón. Y posiblemente Simón, ya con ese milagro, ahora es un convertido y le ofrece hospedaje en su casa. ¿Por qué en la casa de Simón? Simón sin duda vivía pues justo junto a la orilla del mar Mediterráneo, ¿verdad? Y justo su casa estaba allí, y dice que era curtidor de pieles. Y eso significa que tenía que estar en contacto constante con la piel de los animales muertos, como dice Levíticos, y Pedro era un observador literal de Levíticos, ¿no? Así que, aunque esa profesión o ese trabajo a lo mejor no era odiada o no era prohibida para que lo realizara Simón, pero Dios lo llevó a Pedro ahí para que viviera en la casa donde se tocaba, donde había contacto directo con las pieles de animales. Para un judío muertos. Eso era, para un judío era repugnable, ¿verdad? Sí. Pero Dios lo llevó ahí para romper ese paradigma, para romper esa forma de pensar, ese pensamiento cerrado, ¿no? Ese prejuicio, y ahí justo lo lleva. Y qué interesante ir más allá de su estancia
que la azotea juega un papel muy importante también, ¿verdad? La visión que tiene Pedro posteriormente, ¿no? Correcto. Que eso creo que vamos a hablar más enseguida. Exacto. Volvemos al mismo punto, Pastor Abraham. El Señor trabaja con su evangelio y con sus evangelizadores. Sí, pastor. Mientras que Pedro está acá viviendo con el curtidor, ¿verdad? Observando y viendo cómo maneja parte de cuerpos muertos, ¿verdad? Yo creo que empiezan preguntas y cuestionamientos en la mente de Pedro. Mientras tanto, Dios está preparando algo sorprendente en otra parte, en Cesarea, ¿no? Más arriba, sobre la misma costa, pero más arribita, ¿no? Está Cornelio, vive ahí. Dice algún comentario que posiblemente ya era un soldado retirado, aunque era un centurión, había trabajado con 100 soldados a su cargo, pero esto pasó solamente 10 años después de que el Señor Jesús muriera, y algunos se han atrevido a decir, no estaría Cornelio en la crucifixión. El caso es que este hombre, en la actualidad, cuando sucedieron estas cosas, era un hombre maravilloso ya, convertido, creo ya. Así es. Dice el versículo 2 de Hechos 10, piadoso, que temía a Dios con toda su casa y que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué maravilloso, ¿no? Un soldado romano, un gentil 100%, porque hablábamos de los samaritanos y bueno, no eran tan gentiles, ¿no? Porque algún tiempo ellos formaron parte también del territorio y del pueblo de Israel. Pero este es un total gentil, junto con sus amigos y junto con toda su familia, que después se reúne para que lo escucharan a Pedro. Está este hombre. También Dios lo está preparando. Pero este hombre también necesita crecer. Ya hace cosas de un cristiano. Sí, claro. Adora al verdadero Dios. Ruinas. ¿Sí? Hace Consulta a Dios en sus decisiones. Consulta a Dios en todas sus decisiones que tiene que hacer en la vida, pero tiene que crecer. Entonces Dios manda un ángel, ¿verdad?, para que le diera el mensaje y quisiera traer a Pedro. A mí me sorprende, Dios es el dueño de los tiempos, de las situaciones. Amén. ¿Sí? Prepara a un hombre gentil, ¿sí? Y está preparando también al misionero, a su siervo misionero, ¿no? Esto es importante, pastor. Dios nos quiere preparar a nosotros, que crezcamos de tal manera que entonces podamos sentir esa necesidad de ir a predicar. Pero también nosotros decimos, ¿y vamos a tener éxito? ¿Va a ser efectiva nuestra predicación? Dios está preparando miles de personas también para que escuchen el mensaje de salvación. Así que no tengamos miedo, salgamos, ¿verdad? Porque esa es la misión de la iglesia también. Y vale la pena añadir también, Pastor Hortensio, el Señor utiliza también esa famosa persecución para que el Evangelio se disperse. Hoy en día también el Señor permitirá situaciones para sacarnos de nuestra zona de confort y empezar a cumplir la misión. Hará tal vez algo sobrenatural, mandará un ángel, una visión, algo tendrá que hacer el Señor con nosotros para que finalmente despertemos. La verdad que cuando uno está leyendo y esta lección que despierta el espíritu misionero en tu corazón, tenemos que salir de la zona de confort. Yo recuerdo la conversión nuestra, ¿no? Mi madre y yo, y mis hermanos, vivimos en una familia llena de muchos prejuicios, idolatría, vicios, paganismo. Es más, mi madre y yo asistimos a 6 años a centros espiritistas. Y yo alabo a Dios por estas 2 mujeres misioneras que vivían en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas. Y ellas tenían mucho que hacer en la ciudad, pero fueron a buscar a los ranchos a la gente. Salieron de ahí, de la ciudad, y se fueron al rancho. Recuerdo mucho y menciono el nombre de ellas porque, pues, ellas descansan en la tumba esperando la promesa del Señor. La hermana Amparito, la hermana Toñita, ellas fueron hasta el rancho a buscarnos. Dios sabe por qué las mandó el Señor en cumplimiento de la misión.
Cuando ellas llegaron por ahí, nosotros las corrimos al principio con los perros, porque estábamos cegados espiritualmente. Y ellas llegaron, insistieron, y finalmente nos dejaron una Biblia. Y nos dijeron, porque mi madre estaba embrujada, tenía llagas en sus piernas, por 6 años no podía dormir, era terrible. Entonces asistíamos a las ceremonias espiritistas a las 12 de la noche, donde degollaban las gallinas negras, y las cruces con sangre de las gallinas nos las pasaban en el cuerpo de nosotros, para sanar a mi madre, pero iba de mal en peor. Y ellas llegaron y nos dejaron la Biblia y dijeron, cuando tengan necesidad de Dios, lean el Salmo 23 y el Salmo 91. Y saben, mi madre agonizó un día, 1979, mi madre agonizó. Invitamos a los vecinos, vinieron para llorarle a mi madre. Pero mi hermano y yo nos acordamos de esa Biblia. Y dice mi hermano, pero aquellas señoras, aquellas hermanas nos dejaron una Biblia. ¿Por qué no la leemos? Dijeron que cuando tuviéramos necesidad de Dios la leyéramos. Y salimos atrás de la cerca de la casa, con temblor y con un candil, leyendo la Biblia de noche. Leímos el Salmo 23 varias veces, el Salmo 91. 2 horas después nos llama mi hermano, que está dentro de la casa, y dice, vengan, mamá ha vuelto a la vida. Y cuando volvimos, mi madre estaba sentada en la cama, sobre la cama, y nos reunió y nos dijo, hijo, mientras yo dormía, un personaje de vestiduras blancas se acercó a la cama donde yo estaba y me dijo que tenemos que buscar a Dios, porque el lugar donde estamos yendo no es el correcto. Las hermanas nos habían dicho, cuando quieran reunirse con un grupo para estudiar la Biblia, a 3 kilómetros hay un grupo que se reúne los sábados. Y entonces eso lo teníamos en la mente. Jueves, para el sábado, nos tuvimos que ir a buscar ese pequeño grupo y nos convertimos a Cristo. Amén. Mi madre, al siguiente sábado, no tenía ninguna cicatriz de sus llagas en sus piernas. Había sido sanada por el poder de Dios. Pero, ¿cómo cumplir la misión? Estas hermanas dejaron la ciudad y se fueron a buscarnos al rancho. Dios las envió. Y Dios estaba preparando el camino para nuestra salvación. Bendito sea el Señor. El Señor nunca dejará. Es que cuando vamos a predicar no estamos solos. Claro, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra va con nosotros. Amén. Entonces hay que hacerlo, ¿no? Hagámonos aparte. Dios se encarga de todo lo demás. No esperemos a que venga el zarandeo, pastor. No, El Señor tendrá que mandar una visión. Hay que hacer. Y algo grande está por suceder. Y algo grande está por suceder. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una última pausa. Y en un momento regresamos al cierre de esta lección número 9, Pedro y los Gentiles. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Estamos llegando a la tercera y última parte de nuestra lección número 9. Una lección muy bonita, muy interesante y muy desafiante. Y vamos a seguir estudiándola. Y vamos con la tercera y última parte, que es costumbres contra principios. Pastor Hortensio, Pastor Abraham. Viene ahora, el Evangelio empieza a llegar a los gentiles. Pero ahora se empieza a levantar un problema, ¿verdad? Porque ahora los judíos quieren circuncidar a los gentiles, ¿verdad? Y entonces viene un asunto que es muy importante, pastor. ¿Cómo es que empiezan a chocar a veces las costumbres con los principios, verdad? ¿Cómo manejar estas situaciones, pastor? Ok, pastor. La lección toca dos situaciones de estas. La primera la dejamos inconclusa del segmento pasado, ¿no?
está Cornelio en su casa, es un servidor, pero es gentil. Ujú. ¿Quién le va a ir a predicar? ¿Quién le va a decir lo que tiene que hacer? ¿Cómo le va a hacer para seguir creciendo en Cristo? Bueno, Pedro es el encargado. Pero Pedro es un localista. Él cree que nada más la salvación, junto con otros, creen que la salvación es para los judíos solamente, ¿no? Y entonces Dios tiene que hacer bajar el lienzo, le tiene que decir, levántate, mata, come. No, yo no puedo hacer esto, ¿verdad? Bueno, porque soy judío. Bueno, a lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y que no tiene nada que ver con comida, pastor. Exacto, no tiene nada que ver con comida. Ahora, tres veces esto. Ujú. Dios está insistiendo, piensa, razona, ¿qué es lo que te quiero decir? Hasta que entonces el Espíritu le dice, te vienen a buscar 3 hombres, no dudes de ir con ellos, ve allá. Bueno, si el Espíritu Santo me dice ir, voy. ¿No? Y cuando llega a la casa, dice, vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame profano o impuro. Dios está quitando prejuicios y costumbres, maneras de pensar erróneas en su siervo, ¿no? Y después en el versículo 34 dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Aquí está el principio. Todos somos iguales, todos necesitamos salvación y la salvación es para todos. Amén. ¿Okay? Así que entonces Pedro predica, los amigos y la familia de Cornelio aceptan el Evangelio y el Espíritu Santo cae sobre ellos. Okay. Así como sucedió en esta conversión, sucede en muchos lugares en la predicación de Pablo y Bernabé. Se creen muchas personas aceptan a Jesús como su Salvador, pero no son judíos. Y había en Jerusalén y en todas partes, ¿verdad? También judíos que decían, si estos se convierten y creen en Cristo, como Cristo fue judío, entonces también se tienen que circuncidar, ¿no? Era el gran problema. Costumbres. Y se presenta, dice Hechos 15:1, entonces vinieron de Judea algunos que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La salvación la limitan, ¿verdad? A una costumbre, a un rito judío. ¿Qué hacer? Bueno, entonces el Concilio de Jerusalén se reúne y delibera la situación. Y yo creo que la forma en cómo lo hicieron es fantástica, ¿no? Y yo creo que ahorita el pastor va a comentar cómo se deliberó y a qué conclusiones llegaron. Correcto. Ese concilio. Correcto. Interesante, ¿no? Mencionábamos, viene ahora ese choque, ¿verdad? Sí. Ahora ese choque. ¿Cómo podemos nosotros también caer, y creo que vamos a comentar dentro de esto, nosotros también como iglesia en este mismo error? Tenemos que aprender de esto, ¿verdad? Que sucedió allá. Claro. ¿Qué piensa, Pastor Rotendo? Yo tengo una pregunta aquí que Sí. es muy interesante. Creo que resolverla en el comentario. Sí. ¿De qué manera podemos experimentar un sentimiento de incomodidad por causa del Evangelio? Porque para Pedro era incómodo esa situación. Porque en la visión que recibe allá en la azotea, en la casa del curtidor, en el capítulo 10, él dice no, se niega, es una negativa rotunda, no. Pero como Dios le dice no al no de Pedro, ¿verdad? Y le dice sí, porque lo que Dios limpió no le llame el hombre como en el mundo. Yo me imagino, Pastor Benítez, qué difícil fue para Pedro caminar, viajar los 44 kilómetros o 50 kilómetros entre Jope hacia Cesarea. Iba una reflexión terrible, ¿qué hacer? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? ¿Qué va a suceder? ¿No? Y cuando llega a la casa de Cornelio, a la casa del gentil, y ve que hay mucha gente ahí, entonces él entiende
que lo que la visión, Dios le había revelado en la visión, estaba en cumplimiento a pocas horas ya. Ahí está. Y Pedro dice, ahora entiendo, ahora comprendo. La gente estaba esperando como flores esperando el agua. La gente estaba esperando recibir. Pero el otro resistiéndose, ¿verdad? Haciendo una piedra de tropiezo en que el agua de la salvación fluya a la gente. Y podemos nosotros a lo mejor ser piedra de tropiezo en la iglesia para que otros desarrollen sus talentos al servicio de Dios. Me entristeció mucho una experiencia que vivió una niña de tan solo a lo mejor unos 14, 15 años, que la invitaron a cantar a la iglesia. Y ella cantó con toda emoción del corazón. Pero a la salida en la sala pastoral le encuentra el anciano y le dice, no me gustó como cantaste. Eso le mató el anhelo de esa niña, seguir cantando en la iglesia. Desde ahí ella ya no más pasó al púlpito a cantar a Dios. ¿Cómo esa gente? Me imagino lo que dice el versículo 15 del versículo 5 del capítulo 15 de Hechos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarse y mandarles que guardaran la ley de Moisés. Siempre en la iglesia habrá un grupo de gente prejuiciosa que será una piedra de tropiezo para el avance del evangelio. Que quiere imponer sus costumbres y no los principios. Y no los principios. Por eso Pedro dice la palabra del Señor. En el versículo 28, él dice, pues ha parecido bien al Espíritu Santo. Y me encanta, me gusta como Pedro refiere al Espíritu Santo, porque él está lleno del Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo, inspirado, motivado por el Espíritu Santo. Dice, pues ha parecido bien al Espíritu Santo. Y a nosotros, ¿ves? Y dice, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles eran las cosas necesarias? Las costumbres que los gentiles tenían en su manera de adorar, en su manera de vivir, en su manera de ser. Y él les dice, simplemente, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos. Aquí menciona ídolos, pueden haber muchos ídolos actualmente en nosotros, que nos puedan estar estorbando el crecimiento espiritual, y de sangre de estrangulado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasarla bien, ¿verdad? O sea, porque Pedro ya lo había dicho, él había declarado que la manera como Dios dio el Espíritu Santo a los gentiles, ya habían sido purificados sus corazones. No era necesario ya la circuncisión para ese tiempo, sino que ahora simplemente era hacer una conversión total, hacer un traspaso, un traslado de costumbres a principios. Sí, es correcto. Pastor Abraham. No Sí, sé pastor. si nosotros como iglesia a veces, pastor, igual caemos en esos errores. Queremos imponer costumbres antes que principios a la gente que va llegando a la iglesia. Tras bambalinas hablábamos de algunas costumbres en algunas iglesias o congregaciones que hemos escuchado. Es una costumbre empezar a las 9:30 escuela sabática. Si no se hace, pegamos el grito en el cielo a algunas personas. O cierta vestimenta, ¿no? Yo creo que el que predica tiene que ir formalmente para hablar la palabra de Dios, pero a veces exigimos que vayan de cierta manera vestidos. Hay tantas cosas que a veces ponemos que frenan el evangelio, que frenan la palabra del Señor. Nosotros mismos ponemos prejuicios, costumbres que no dejan que la palabra de Dios fluya como debe de ser. Creo que eso debe ser erradicado de la iglesia, ¿no? Para que entonces la palabra de Dios vaya sin límites y que pueda ir a todas partes. Dios quiera darnos esa sabiduría para saber quitar esos prejuicios, esas costumbres y mantener nuestra vida basado en principios del Dios eterno. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta lección. Lamentablemente creo que ha sido una lección maravillosa. Me he sentido muy, muy contento y creo que todos los que estamos aquí con esa lección y nos hace reflexionar en lo que estamos realmente haciendo individualmente y corporativamente con esta tarea que el Señor nos encomendó. Vamos a despedirnos
dirigiendo unas palabras finales de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Hortensio, que por cierto le agradecemos el que haya estado con nosotros. De que al contrario, un privilegio y un placer. Muchas gracias. Dos cositas que quisiera solamente presentar como parte de conclusión de mi participación. Número 1, orar para que Dios mantenga nuestros corazones y nuestras mentes abiertas a nuevas maneras de pensar y a las oportunidades que Él nos ofrezca. Y número 2, Pedro cometió muchos errores, pero su actitud lista para aprender es la diferencia. Y su apertura a la conducción de Dios son hoy una lección poderosa para nosotros. Muchas gracias, muy amable. Que Dios les bendiga. Pastor Abraham. Pastor, la lección en la parte de los maestros propone una actividad y dice, pongan todas las actividades de tu iglesia, desde el día de oración, ¿verdad? Los días de culto, las actividades de clubes, toda actividad, enuméralas. Y luego ve cuáles son, qué actividades son para dentro de la iglesia, ¿sí? Y cuáles son para alcanzar a otras personas y predicar el evangelio. Tal vez nos sorprenderíamos que hay muy pocas actividades para alcanzar a otros y que todo se centra en nosotros. No caigamos en ese error. Basemos nuestra vida en principios, pero prediquemos la palabra, porque hay que ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra. Muchas gracias. El Señor sigue buscando instrumentos, hermanos. Y el Señor sigue deseando que nosotros quitemos nuestros prejuicios, que derribemos barreras, que salgamos, que nos despertemos, que nos levantemos. Los campos están blancos, hermanos, dijo el Señor Jesús. Solamente se necesitan obreros, fieles y dispuestos a hacer su voluntad. Que el Señor encuentre respuesta en nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor nos llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.